Buenas tardes a todos. Por ahí este tema había quedado pendiente de biomoléculas. Nada más para recapitular un poco, biomoléculas está conformada por lo que son orgánicas e inorgánicas. De las inorgánicas vimos agua y sales minerales o sales, y de las orgánicas en el video anterior les presenté carbohidratos, lípidos y ácidos y proteínas, perdón. Y nada más quedó pendiente lo que son ácidos nucleicos. Entonces este va a ser un video pues cortito. Bueno, los ácidos nucleicos son moléculas de la herencia. Estos se van a encontrar en el núcleo de la célula, y dentro de las funciones más importantes vamos a tener que coordinan todas las funciones celulares. Y muy importante que al pasarse a la descendencia se modifica. Es decir, cuando una pareja procrea un nuevo individuo, pues vamos a tener que la información se va a modificar. Tan es así que en algunos casos, pues algunos genes se expresan y otros quedan latentes sin expresarse, a lo que conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Bueno, entonces los ácidos nucleicos se van a encontrar en el núcleo de la célula, tanto el ADN como el ARN. Este es una imagen característica del ADN, que es la doble hebra con sus bases nitrogenadas que son complementarias. El caso del ADN pues, es de doble cadena, y el caso del ARN es de cadena sencilla. Y al pasarse a la descendencia se modifica porque nosotros tenemos tanto genes de nuestro papá como genes de nuestra mamá. Y a veces, pues bueno, como les digo, algunos de ellos logran expresarse en nosotros y otros pues nada más simplemente que quedan ahí de manera latente, ¿no? Y a lo mejor se expresan en este individuo cuando ya tenga hijos o en sus hijos. El ADN fue descubierto por Watson y Crick. Ellos fueron los que dilucidaron la estructura del ADN. Y bueno, uno de los acontecimientos o hallazgos importantes para que ellos pudieran llegar a este modelo o a describir este modelo fue una imagen tomada por Rosalind Franklin. Por ahí Rosalind Franklin, trabajando con rayos X, encontró o sacó la fotografía de el ADN o de los ácidos nucleicos, y esta fotografía les sirvió a ellos para poder la interpretaron y les ayudó para poder determinar cuáles eran las características, sobre todo del modelo del ADN o de la estructura del ADN. Una vez descubierto el ADN, pues bueno, la ciencia tuvo un desarrollo, pues ahora sí que no se había visto en un periodo de tiempo tan corto comparado con lo que se había descubierto anteriormente. Es decir, el descubrimiento del ADN revolucionó lo que es la ciencia en muchísimos aspectos, ¿no? Específicamente en el desarrollo de la genética, la ingeniería genética, de la clonación, etcétera. ¿Cuál es el monómero de los ácidos nucleicos? Vamos a tener que el monómero de los ácidos nucleicos se denomina nucleótido. Entonces, este es el nucleótido, es el monómero, y el nucleótido está conformado por 3 partes o tiene 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? Tiene un grupo fosfato, un azúcar, en este caso un monosacárido de 5 carbonos, que puede ser ribosa o desoxirribosa en caso de que sea ADN o ARN, y una base nitrogenada. Entonces estas 3 partes forman el nucleótido, que el nucleótido es el monómero o la unidad estructural de los ácidos nucleicos. Entonces, que no se les olvide, grupo fosfato, el azúcar, que puede ser ribosa o desoxirribosa, y la base nitrogenada, que estas bases nitrogenadas, pues dependiendo también si es ADN o ARN, van a variar. Así es más o menos como está estructurado los ácidos nucleicos. Es un grupo fosfato, el azúcar y una base nitrogenada. El azúcar se une al, digamos, fosfato
inferior, y así sucesivamente se va presentando esta estructura. Esta, digamos que sería como una hebra, que esta hebra conectaría con la otra por medio de la base nitrogenada de la otra. Aquí iría la pentosa y el grupo fosfato. De esa manera se unirán y así es como se forma esta doble hebra específicamente en el ADN. Bien importante, la cadena de ADN es paralela y en antisentido. ¿A qué se refiere con paralela y en antisentido? A que una va, digamos como pueden apreciar aquí, va en un sentido y la otra va en el sentido contrario. Para que lo puedan visualizar de mejor manera, es como si una persona estuviera de pie y la otra persona estuviera de cabeza. Así es como se estructura el ADN y de esa manera se complementa. Entonces, si se fijan, es un fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Aquí vamos a tener un nucleótido y se va a unir a otra base nitrogenada, a otra pentosa y a otro fosfato. Aquí tenemos otro nucleótido que va a permitir la unión de, en este caso, de un nucleótido con otro. Entonces tenemos grupo fosfato, azúcar y una base nitrogenada. Grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada que se uniría con la otra. Lo que nos presentan de manera normal como imagen es una forma sintetizada de lo que es el ADN. Simplemente lo que nos presentan o lo que nos representan es las bases nitrogenadas. Aquí faltaría el fosfato y el grupo fosfato y el azúcar, ¿sí? Entonces es una versión, digamos, simplificada de lo que realmente es el ADN. Bueno, y antes de pasar, las bases nitrogenadas son 4, adenina, timina, citosina y guanina. Estas son las bases nitrogenadas. O estas van a ser las 4 bases nitrogenadas. En caso de ser ADN, pues serán estas, y en caso de ser ARN, lo único que pasa es que la timina es sustituida por el uracilo. Es decir, va a tener el ARN, va a tener adenina, va a tener citosina, guanina, y en vez de timina, tiene uracilo. Esto ya lo vamos a ver más adelante para que con más detenimiento para que les quede un poquito más claro. Bueno, las bases nitrogenadas, como les comentaba ahorita, son 5. Esas bases nitrogenadas, pues dependiendo si es ADN o RN, van a variar. En el caso del ADN será adenina, guanina, citosina y timina. En el caso del ARN son las mismas, pero la única diferencia es que la timina es sustituida por el uracilo. ¿Sí? En vez de tener timinas, vamos a tener uracilos en el ARN. También hay otra clasificación. A la adenina y a la guanina se les llaman púricas. Y a la citosina, timina y uracilo se le llaman pirimídicas o pirimidinas también. Purinas o púricas y pirimídicas o pirimidinas. ¿Sí? También eso es una clasificación que se tiene. Y existe algo que se llama complementariedad de bases. Esa complementariedad de bases se refiere a que la adenina siempre se va a juntar con la timina o viceversa, o va a ser su complementaria, y la citosina siempre se va a juntar con la guanina. Esto, como les digo, en el caso del ADN. En el caso del ARN, como ya les comentaba, la adenina ahora, digamos que su complementaria va a ser el uracilo, y de la citosina igual, la guanina o guanina con citosina. Que estas combinaciones nunca se les olviden, es decir, A siempre se va a unir con T, C con G, o G con C, o T con A.
y en el ARN A se une con U y C con G. ¿Sí? Esas son las diferencias pues más significativas con respecto a este ADN, ¿no? O es el código con el cual trabaja el ADN para poder formar proteínas en caso de que algún gen esté activo, no se requiera que se active. Ahí como pueden apreciar, es lo que les comentaba ahorita, la complementariedad de bases, A siempre con T, G siempre con C, y en el caso del ARN, A se junta con U y G con C siempre, igual, o C con G, es lo mismo. Si ustedes pueden observar en este ejemplo, y aquí abajo aquí tenemos varias bases nitrogenadas, y por ejemplo, en este caso, de abajo hacia arriba, bueno, perdón, de arriba hacia abajo, si ustedes se fijan, A siempre se va a unir con T, C siempre se va a unir con G, G con C, T con A. Si aquí tengo una C, el otro lado por ende voy a tener una G. Aquí tendré una G. Si aquí tengo una A, aquí tendré una T. Si aquí tengo una T, acá tendré una A. Si aquí tengo una C, aquí tendré una G. Si aquí tengo una G, una C. Aquí se repite. Si aquí tengo una T, aquí voy a poner una A. Si aquí tengo una A, una T. Es decir, así es como se van complementando las bases, ¿no? O es a lo que me refiero con complementariedad de bases. Y bueno, es lo que también les comenté hace un momento. El ADN siempre va a ser de doble cadena, ¿sí? Y en antiparalela. Doble cadena se refiere al modelo que veíamos anteriormente, que están dos cadenas unidas. Y es antiparalela porque una va en un sentido y la otra va en el otro sentido. El ARN es de cadena sencilla y existen tres tipos: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN de ribosomal. En el caso del ADN solamente existe un tipo. En el ARN sí existen tres tipos. Esta imagen es lo que es el ARN de transferencia, pero si se fijan parece doble hebra, pero lo que realmente es una sola hebra que está como enrollada, pero a final de cuentas nada más es una sola hebra. Y este que está acá corresponde al ADN, porque se fijan son dos hebras, ¿sí? Esto también será ADN y este ARN. Bueno, y eso sería todo por el momento. Sí les solicito que la manera más atenta que vean los dos videos de biomoléculas donde se explican las particularidades de cada una de ellas. El anterior donde se presentó las inorgánicas y las orgánicas, carbohidratos, lípidos y proteínas, y en este que sería la cuarta, que serían los ácidos nucleicos. Es importante que se comprenda cuál es el monómero estructural, cuáles son las funciones principales para posteriormente o en los siguientes temas, ya que se vea metabolismo y la parte de genética, se pueda entender de una mejor manera. Ya en síntesis, los ácidos nucleicos son dos: ADN y ARN. Están compuestos por lo que se denomina nucleótido. El nucleótido está conformado, o la unidad estructural es el nucleótido, que está conformado por el grupo fosfato, por la pentosa y por la base nitrogenada. En el caso del ADN tenemos adenina, timina, citosina y guanina, y en el caso del ARN tenemos adenina, uracilo, citosina y guanina. Es decir, en el ARN se sustituye la timina por el uracilo. Y bueno, pues eso sería todo. Chéquenlo, y en caso de tener dudas, la siguiente semana la resolvemos.